En 5 segundos voy a decirles algo que no podrán creer. Mi hijo y su prometida intentaron arrebatarme la casa y la reputación que había construido durante años. ¿Alguna vez han pensado que su propio hijo podría traicionarlos? Soy Manuel Ortega, un carpintero jubilado de Sevilla, y hoy les voy a contar la lucha de un padre por defender su honor y su pasado. Mi historia es mucho más que una simple disputa por una herencia, porque en este caso lo que está en juego no es solo el patrimonio, sino los recuerdos, el trabajo y la reputación de una persona. Ahora respirad hondo, porque nos adentramos en momentos que os sorprenderán y os harán reflexionar. Entramos en el vídeo. Aquella mañana recibí uno de los golpes más duros de mi vida, porque mi hijo Javier me envió un mensaje que no eran palabras, sino el frío filo de un cuchillo. Papá, ni se te ocurra venir a la boda. Lucía no quiere verte allí, dice que tu presencia lo arruinaría todo. Me quedé mirando el teléfono, con la mano temblorosa, los ojos recorriendo las líneas, pero nada cambiaba. Cada letra se clavaba en mi corazón como un tachón. En ese momento, en mi bolsillo tenía el documento de transferencia de los ahorros que había acumulado durante 2 años para que se fueran de luna de miel a la Costa del Sol, el fruto de tantas noches sin dormir, sin tomar mis medicinas. De cada céntimo que ganaba con trabajos extra en mi taller de carpintería, un pequeño sobre con un total de 25.000 euros, una fortuna para mí. Pero en ese momento ya no tenía sentido porque ese mensaje me echaba de la boda, me borraba de mi paternidad. Me llamo Manuel Ortega, tengo 78 años, vivo en el barrio de Triana, en Sevilla, y hoy estoy aquí contando esta historia, no solo para defender mi honor, sino también para ser la voz de todos aquellos que, como yo, han trabajado durante años y lo han dado todo por sus hijos, pero al final han sido traicionados. Si esta historia te resulta familiar, por favor, muestra tu apoyo con un me gusta y suscríbete al canal, porque cada día hay una nueva historia aquí y quizá la de mañana se parezca a la tuya. Mi vida ha transcurrido en el banco de carpintero, con callos en las manos y joroba en la espalda, pero cada céntimo que he ganado con el sudor de mi frente ha sido honesto. Hace años, cuando era más joven, me casé con Isabel, que me dio a Javier, mi único hijo, mi único orgullo. Pero cuando Isabel sucumbió a la enfermedad, me quedé solo y le dediqué todo mi amor y todo mi esfuerzo a Javier. Me levanté muchas veces por la mañana para que pudiera ir al colegio. Trabajé por las noches en el taller para arreglar su vieja bicicleta. Intenté encontrar un pequeño regalo para sus cumpleaños, tuviera dinero o no, porque siempre quise darle lo mejor a mi hijo. Él creció y un día trajo a Lucía a nuestras vidas, una mujer joven, guapa pero de mirada fría, que desde el primer día me miró con desprecio, a mis manos de trabajador, a mis camisas con costuras, a mis zapatos viejos, y no me valoró en absoluto mientras perseguía el lujo, pero yo decidí callarme para que mi hijo fuera feliz, intenté encajar en su mundo. Cuando Javier dijo que se iba a casar, sentí una profunda alegría, dije, por fin mi hijo va a formar su propio hogar, y yo debía apoyarlo en todo lo que pudiera, por eso quise regalarles la luna de miel, las vacaciones con las que soñaban. Pero justo cuando estaba en la cola del banco, con el recibo en la mano y el corazón latiendo con emoción, llegó ese mensaje. Ni se te ocurra venir, que cayó sobre mí como un rayo, como si las corrientes eléctricas que conocía desde hacía años volvieran a sacudir mi cuerpo, pero esta vez no quemaron mis músculos, sino mi alma. Con un solo toque en la punta de mi dedo podía hacer la transferencia, pero no lo hice, abrí la aplicación y la cancelé. Luego bloqueé el número de mi hijo. En ese momento, por primera vez en mi vida, le di la espalda a mi propio hijo. Salí lentamente del banco, con una tormenta en mi interior, pero mantuve la cabeza alta, atravesé las calles, mis pasos resonaban bajo los adoquines de Sevilla, el cielo estaba nublado y llegué a casa con un vacío en mi interior. Entré en casa y me senté en mi mecedora de roble antiguo. Mientras estaba sentada en la terraza, las lágrimas brotaron espontáneamente de mis ojos, pero esta vez no lloraba por soledad, sino por una especie de alivio, porque ya lo había comprendido, no iba a seguir rebajándome más. Durante años le había dedicado mi vida a mi hijo, pero nadie podía pisotear la dignidad de una persona. Esa noche, cuando cerré los ojos, me invadieron los recuerdos del pasado. Javier se había caído de la bicicleta cuando era niño y se había roto el brazo.
Pasé 3 noches en el hospital sin dormir, a su lado, cogido de su mano. Recuerdo que me decía, papá, no me sueltes. La diferencia entre la calidez de ese momento y la frialdad de la decisión que había tomado hoy me partió el corazón. Pero mi decisión era firme, ese dinero ya no iría a parar a sus manos, ese dinero sería para mí, quizá para un pequeño viaje, quizá para arreglar mi taller, pero lo más importante era que ahora lo utilizaría para mí. Pero lo que no sabía era que ese mensaje solo era el primer golpe, porque Javier y Lucía no iban a aceptar esa respuesta, a sus ojos yo solo era un obstáculo viejo, su único objetivo era mi dinero y mi casa, y yo estaba aprendiendo que lo más doloroso de la traición no eran solo las palabras, sino también las acciones que la seguían. Esa noche no pude dormir hasta el amanecer, los ruidos de los coches que venían de las calles lejanas de la ciudad, los ladridos ocasionales de los perros, ese mensaje que resonaba en mi mente en medio del silencio. Cada vez que se repetía, mi corazón se oprimía un poco más, porque confirmaba la realidad que ya había sentido, ya no existía para ellos. Me levanté por la mañana con los ojos hinchados, pero con una nueva decisión, esos ahorros nunca los harían ricos, esta vez los utilizaría para mi propia vida, pero sentía una inquietud en mi interior, porque mi corazón me decía que la tormenta aún no había comenzado, que el verdadero huracán aún estaba por llegar. Si tienes más de 60 años, mira este vídeo hasta el final, porque tus hijos también pueden ponerte en una situación así, y por favor, no caigas en ella. A la mañana siguiente, lo primero que hice al empezar el día fue ir al banco más antiguo del barrio. Mientras caminaba por las estrechas calles de Triana, mis pasos resonaban bajo los adoquines y mi corazón aún estaba conmocionado por el mensaje de mi hijo Javier. Nada más entrar en el banco, me dirigí a Diego, el joven director de la sucursal, que siempre me escuchaba con paciencia, y le dije con voz tranquila, quiero bloquear todas mis cuentas, que nadie, ni siquiera por error, pueda tocar ni un céntimo. Diego me miró con cara de asombro, pero no hizo preguntas, puso los documentos que había preparado delante de mí, me invitó a un café, en poco tiempo, se completó el trámite que alivió un poco la carga que llevaba años soportando. Pero en mi interior sabía que esto era solo el primer paso, porque Javier y Lucía nunca aceptarían este rechazo, no se detendrían hasta conseguir lo que querían, y tenía razón. Por la tarde, mientras reparaba las lámparas del salón, mi teléfono vibró, era un número desconocido, respondí por instinto y al otro lado se oyó una voz fría y pausada, la voz de Lucía. Señor Ortega, Javier me pidió que le hablara. Está preocupado, aún no ha recibido la transferencia para la luna de miel. El paquete vence mañana. La frialdad de su voz era como una orden. Me temblaban las manos, pero respiré hondo y respondí lentamente, Lucía, escucha bien. No habrá ninguna transferencia, y dile a Javier que si insisten, iré directamente con un abogado. Se hizo el silencio, y unos segundos después, con su tono de voz seguro y ligeramente burlón de siempre, dijo, está bien, señor Ortega. Usted sabrá. Solo no se queje después de arruinar el momento más importante de la vida de su hijo, y colgó el teléfono. En ese momento, mientras sostenía el teléfono en la mano, todavía resonaba en mis oídos el sonido del clic, la conversación había terminado, pero los ataques no 3 días después, mientras desayunaba en la terraza, junto a mi tradicional pan dulce y mi café, el teléfono volvió a sonar, esta vez era Javier, no respondí y al instante recibí un mensaje. No sé qué te pasa, papá. La gente dice que estás perdiendo la cabeza. Si no arreglas esto, buscaré otra manera. Por primera vez en semanas, solté una risa amarga. No era alegría ni alivio, solo aceptación, porque el mensaje dejaba claro que ya no era el niño al que había abrazado con amor cuando estaba enfermo en mi regazo. Era un hombre frío, calculador y que no dudaba en humillar a su padre. En ese momento decidí que ya no estaba solo, iría a ver a don Esteban, mi viejo amigo y honesto abogado. Le conté todo, no le oculté nada. Don Esteban me escuchó con el ceño fruncido y dijo con voz decidida, Manuel, has hecho lo correcto. Ahora protegeremos tu propiedad, nadie, ni siquiera tu hijo, podrá dar un paso. Si Javier intenta algo, tendremos todos los documentos preparados. Al salir de la oficina,
Sentí por primera vez una luz de paz en mi interior, pero esa tranquilidad duró poco. 4 días después, mientras tomaba mi café en la terraza, un coche se detuvo frente a la puerta principal. Javier había llegado con una sonrisa falsa en el rostro, pero sus ojos no sonreían. «Papá, tenemos que hablar», dijo desde la puerta. Crucé los brazos sobre el pecho y respondí, «Habla desde ahí, no hace falta que entres». Intentó mantener la calma, pero su voz temblaba de ira. «¿Qué te pasa, papá?» «Ya hice compromisos. La agencia, el hotel. No puedes bloquear todo así nada más. Eso es tu problema, no el mío». Respondí sin titubear, «Haz lo que quieras, Javier, pero no olvides que sigo siendo tu padre». En ese momento recibió una respuesta inesperada, me miró con ira, se dio media vuelta y se marchó sin despedirse, cerrando la puerta tras de sí. Esa noche volví a ver a don Esteban, le conté palabra por palabra las amenazas de Javier. Mi abogado frunció el ceño y dijo, «Actuaremos de inmediato. Mañana sacaremos un acta oficial y un certificado médico. Cualquier intento de interdicción se derrumbará en cuestión de segundos». Al día siguiente, todos los documentos estaban listos, los había ordenado en mi carpeta azul con tapa de plástico. Por primera vez en años, sentí orgullo por mí mismo y por mi honor. Pero Javier no se detuvo. 3 días después, llegó una notificación del tribunal. Mi hijo había presentado una demanda de interdicción alegando que yo no podía administrar mis propiedades. Lo que él no sabía era que yo lo había planeado todo de antemano. Al abrir el sobre, sentí un peso en el corazón. Mi propio hijo, con letras oficiales y frías, alegaba que mi salud mental era insuficiente. En ese momento comprendí que esa traición no era solo palabras, la persona que tenía delante estaba dispuesta a todo para arrebatarme tanto el dinero como el honor. Y yo, aún de pie, con la cabeza alta, bajo el viento que soplaba por las calles empedradas de Sevilla, sentía que la batalla acababa de empezar, la tormenta aún se vislumbraba en el horizonte, pero yo ya estaba preparado, resistiría y defendería mi honor. De hecho, en el siguiente vídeo os contaré una historia aún más terrible que este suceso, pero primero terminad de ver este vídeo y luego vedlo. Sentado en la terraza, con el sobre abierto sobre mis rodillas, no puedo decir que no pudiera contener las lágrimas. En realidad, mis ojos parecían secos, pacientes y tranquilos, pero por dentro hervía de ira. ¿Cómo era posible? Javier, el niño al que cuidé cuando tenía fiebre de pequeño, al que acuné en mis brazos, ¿ahora me trataba como si fuera incompetente y tonta? Con estos pensamientos bullendo en mi interior, guardé cuidadosamente los documentos en mi carpeta azul y a la mañana siguiente fui temprano a la oficina de don Esteban. En cuanto entré en la oficina con el sobre en la mano, él adivinó lo que llevaba, ya que conocía nuestra amistad desde hacía años. Abrió el sobre, examinó cada página una por una, y levantando la cabeza, dijo con voz firme pero tranquilizadora, «Manuel, esto no es solo una falta de respeto, es un intento de estafa. Su hijo está tratando de quitarle todo, pero no se preocupe, gracias a los documentos que obtuvimos del notario y al certificado médico, este intento nunca tendrá éxito», dijo. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero no del todo, porque una cosa es que los documentos estén completos y otra muy distinta es que un juez cuestione si estás en tu sano juicio. Esa noche casi no pude dormir, pensé en el pasado, cuando Javier perdió su primer trabajo, yo pagué el alquiler, la luz y la compra durante 6 meses. Cuando compró su primer coche, le ayudé con la entrada, sin pedir nada a cambio. Y ahora tenía en mi contra abogados, documentos falsos, testigos mentirosos. En su lugar, había una demanda preparada con malicia. Una semana después se fijó la fecha del juicio. Don Esteban me había dicho que tenía todos los documentos y pruebas preparados, pero yo seguía preocupada. Cada mañana, nada más despertarme, abría mi carpeta azul y revisaba una vez más los documentos plastificados. El certificado médico, los recibos de mis gastos, quería que todo estuviera perfecto, porque eso me daba fuerzas. El día del juicio, con la luz de la madrugada de Sevilla, me puse mi mejor camisa. Una camisa azul oscuro que guardaba solo para ocasiones especiales. Planché mis pantalones y lustré mis zapatos hasta dejarlos relucientes.
No era por presumir, era por honor, quería demostrar ante el juez que era un hombre trabajador, consciente y capaz de valerse por sí mismo. Don Esteban me recibió a la entrada del juzgado, me estrechó la mano y me dijo: tranquilo, Manuel. Los documentos hablarán por sí solos. Al entrar, el ruido del aire acondicionado y el zumbido de los ventiladores me pusieron los pelos de punta. En la mesa de enfrente, sentados ante el juez, estaban Javier y Lucía. Javier evitaba mi mirada, mientras que Lucía mantenía la cabeza alta y me desafiaba con la mirada segura y desdeñosa de siempre. El juez abrió la sesión con voz seria. Hoy estamos aquí para examinar la demanda por insuficiente justicia, eso era lo que había conseguido. Al salir del juzgado, don Esteban me tocó el hombro. ¿Lo ves, Manuel? La verdad siempre sale a la luz. Ahora prepararemos la denuncia. Asentí en silencio, sabiendo que la batalla no había hecho más que empezar. Javier y Lucía no se detendrían ante una sentencia judicial. Ese tipo de personas siempre encuentran otra forma de salirse con la suya. Ese día, mientras contemplaba el cielo teñido del naranja del atardecer sevillano, sorbía mi café en la terraza y pensaba en lo que había vivido esas semanas. Me encontraba a mí misma, después de haberme sacrificado con amor por mi hijo, traicionada. Y la fuente de esa traición no era un extraño, sino mi propia sangre. Mientras sorbía ese café, me prometí a mí misma que nunca más volvería a dejar que me pisotearan. Se acabó el aguantar en silencio. A partir de ahora, cada movimiento de Javier y Lucía tendría su respuesta con documentos, con el poder de la verdad y con mi honor. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Espero sus valiosas opiniones en los comentarios. Y sé que se sorprenderán cuando vean lo que hice en el siguiente vídeo, así que no se lo pierdan. Ese día, tras mi victoria en la sala del tribunal, mientras tomaba mi café en la terraza con la tranquilidad de que la verdad había salido a la luz, sentí una inquietud aún sin resolver en mi interior, porque sabía que Alejandro y Lucía no se detendrían. Esa noche, la llamada de mi antiguo vecino don Arnaldo fue como el comienzo de una pesadilla. La voz del hombre con el que había trabajado durante años en las calles empedradas de Sevilla, a quien conocía por su honestidad, sonaba seria y preocupada. Manuel, hay un problema. Lo que he oído es muy malo. Al principio no entendí lo que quería decir, pero pronto supe que Javier y Lucía no solo habían perdido en los tribunales, sino que ahora también estaban atacando mi reputación en el barrio. Dicen que has perdido la cabeza, que estás malgastando tu dinero, que estás desperdiciando todo lo que les has dado a las personas. Me quedé en silencio un momento, la sangre me hervía bajo el sol del mediodía de Sevilla. No podía permitir que mancillaran así el respeto que me había ganado con mi esfuerzo a lo largo de los años. Con voz tranquila, dije: gracias, don Arnaldo, me encargo yo, y colgué el teléfono. Al día siguiente fui directamente al notario, preparé una declaración oficial, certifiqué mi firma y afirmé que los rumores que circulaban por todo el barrio eran falsos. Pero no me conformé con eso. En mi propia casa, en la terraza, sentado en una silla reclinable con mi camisa a cuadros, encendí mi cámara y me dirigí directamente a mis vecinos y amigos. Soy Manuel Ortega. Tengo 78 años, estoy en mi casa de Sevilla, en plena forma, en mi sano juicio y llevando mi vida como siempre. Que lo sepáis, no os creáis los rumores. Compartí el vídeo en grupos de WhatsApp y con mi círculo más cercano. Mi objetivo no era defenderme, sino demostrar que no me quedaría callado. A partir de esos días, se respiraba tensión en el barrio. La mujer del puesto de tortillas me miraba con recelo. Los niños se alejaban incluso cuando les pedía ayuda. Pero los mensajes de mis antiguos compañeros de trabajo y vecinos, que decían: Manuel, hemos visto tu vídeo. Sigues siendo el mismo hombre de confianza, me dieron fuerzas. Comprendí que Javier y Lucía no iban a parar, que cuando perdieran me atacarían por otros medios. Una semana después, mientras revisaba las cuentas en la cocina, 3 golpes secos me sobresaltaron. Al abrir la puerta, había 2 hombres trajeados con maletines en la mano. «Buenos días, ¿usted es Manuel Ortega?», preguntaron. «Sí, soy yo, ¿qué desean?», respondí.
Me dijeron que venían del Departamento de Créditos del Banco Nacional, que había una financiación a mi nombre y que necesitaban verificar algunos datos. De repente, sentí un escalofrío en la nuca y un nudo en el estómago. Lo siento, señores, yo no he solicitado nada, les dije. Cuando abrieron los documentos, mi nombre, mi dirección, mi número de identificación y mi firma estaban falsificados. Debajo, como referencia, figuraba el nombre de Javier. Respiré hondo y les dije, señores, esta firma no es mía, yo no he solicitado ningún crédito. Aquí tienen mis documentos, pueden comprobarlo si lo desean, y les mostré mi identificación. Los hombres se sintieron incómodos, hicieron varias llamadas rápidas y finalmente dijeron, señor Ortega, lo sentimos, parece que se trata de un caso de fraude, lo investigaremos. Inmediatamente después, me puse mi sombrero de palma y crucé las calles empedradas de Sevilla hasta llegar a la comisaría, donde me recibió un policía experimentado llamado Leandro. Le conté todo, la firma falsa, la amenaza de interdicción, los rumores del barrio. Él escuchó en silencio y dijo, Manuel, esto les pasa a menudo a los ancianos, pero la mayoría prefiere guardar silencio. Usted está haciendo lo correcto, vamos a levantar acta por estafa, me dijo. Firmé y salí con el documento en la mano. Me sentí orgulloso de haber defendido mi nombre sin callarme. Luego fui directamente a la oficina de don Esteban. Cuando le conté lo sucedido, frunció el ceño y dijo, esto ya no es solo un asunto familiar, es un delito grave. Se trasladará a la fiscalía. Y así lo hicimos. Mi expediente azul se llenó esa semana con documentos de denuncia, extractos bancarios e informes médicos, cada documento era un escudo contra Javier y Lucía. Las noches eran difíciles, cuando cerraba los ojos resonaba la voz de Javier, estás loca, te lo quitaré todo, pero en mi interior ardía un nuevo fuego. Ya no era el hombre callado y sumiso, con la verdad y los documentos en la mano, ante los ojos del barrio, en las calles empedradas de Sevilla, defendía mi nombre. Un sábado por la mañana, mientras barría el jardín, llegó otro visitante inesperado y yo estaba preparado, porque Manuel Ortega, de 78 años, había aprendido a mantenerse firme a pesar de todas las traiciones, pero la historia aún no había terminado. Aquí es donde empieza realmente la historia. Porque, como conté en el vídeo anterior, la principal razón por la que estos acontecimientos llegaron a este punto fue precisamente este suceso. Ahora escúchenme bien. Esa mañana, cuando oí 3 golpes ligeros pero secos en la puerta, pensé que era alguien desconocido, pero cuando la abrí y me encontré cara a cara con la persona que tenía delante, sentí la distancia de los años. Arnaldo, mi viejo amigo de mis días de electricista, un amigo de confianza de los días en que trabajábamos juntos en las calles empedradas de Sevilla, estaba frente a mí. Manuel, dijo, he oído algo y no podía callarme, tenía que venir. Lo dejé entrar, preparé café fresco en la cocina y calentamos el ambiente hablando de los viejos tiempos. Entonces soltó la bomba, los documentos que he visto parecen ser tuyos, pero son falsos. Registros de la propiedad, propiedades, transferencias. Todo es falso y parece obra de Javier y Lucía. Mientras miraba el fondo de mi taza de café, pensé en silencio que el miedo que siempre había sentido en lo más profundo de mi ser se había hecho realidad. Mi propio hijo, el niño que había criado con mis propias manos, intentaba quedarse con mi parte falsificando documentos. ¿Estás seguro, Arnaldo?, le pregunté, mirándole a los ojos. Estoy seguro, Manuel. De hecho, según me ha dicho un notario, estos documentos han sido preparados para demostrar que no puedes administrar tus propiedades. Un sudor frío me recorrió el cuerpo, pero enseguida me recuperé. Lo acompañé hasta la puerta y le di las gracias con un fuerte apretón de manos. Luego cogí mi carpeta azul y me dirigí a la oficina de don Esteban. Al entrar en su oficina, vi la seriedad en su rostro y, sin perder tiempo, se puso en contacto con la fiscalía. Esto ya no es un simple problema familiar, es falsificación y estafa, dijo. Esa noche, sentado en la terraza, bajo las luces anaranjadas del atardecer de Sevilla, sentí que no estaba solo.
Tenía pruebas en mis manos, un abogado de confianza a mi lado y mi honor intacto. Los días transcurrieron tranquilos pero en vilo tras la visita de Arnaldo. Por las mañanas tomaba mi café, barría el jardín y me sentaba en la terraza. Pero en mi interior había una tensión silenciosa, porque Javier y Lucía no iban a quedarse quietos. Su silencio era calculado. No me costó esperar. Un viernes por la mañana, mientras regaba las plantas, oí un golpe seco en la puerta. Esta vez no eran los vecinos, ni los empleados del banco, eran dos hombres vestidos con trajes claros, con identificaciones colgadas al cuello. ¿Es usted el señor Manuel Ortega?, preguntó uno. Sí, soy yo, respondí. Vamos a entregarle una notificación legal. Me entregaron un sobre grueso con un sello oficial. Mis manos no temblaban, pero sentí un nudo en el estómago. Cuando abrí el sobre y empecé a leer los documentos, se me heló la sangre. Todas mis cuentas habían sido congeladas por orden judicial. El motivo era ridículo: riesgo financiero para la familia. Cuestionamiento de la capacidad para administrar el patrimonio. Exactamente lo que habían dicho Javier y Lucía, pero esta vez con el respaldo de un juez. Me senté a la mesa y examiné el documento detenidamente, sin llorar ni gritar. Solo respiré hondo y me repetí a mí mismo: esto es una guerra. Cogí inmediatamente mi carpeta azul y me dirigí al despacho de don Esteban. Mientras lo esperaba, vi su rostro serio, le entregué el sobre, lo leyó, respiró hondo y dijo: esto ya no es un conflicto familiar, es un intento directo de abuso y usurpación legal. Si se ha dictado esta orden, ha sido con documentos falsos. Pero no te preocupes, responderemos. Trabajamos durante horas por la tarde. Don Esteban llamó a un médico de su confianza y obtuvo un nuevo certificado que acreditaba mi salud mental. Preparó un escrito de oposición y reunió todo lo que había en el expediente: documentos notariales, el informe médico anterior, la denuncia por fraude. Cuando salí de la oficina ya era de noche. Caminé con paso pesado por las calles de Sevilla. Las luces de los puestos estaban encendidas y desde lejos se oía el sonido de los mariachis en la plaza. Sentía dolor y determinación. Nadie me quitaría lo que había intentado robarme. A la mañana siguiente fuimos juntos con don Esteban al juzgado. Los documentos estaban completos. Esta vez el juez que presidía la vista era otro, joven, de mirada severa y disciplinada. Señoría, dijo don Esteban, las medidas solicitadas carecen de fundamento. Manuel Ortega tiene plena capacidad, todos los documentos, informes médicos y registros notariales lo acreditan. Además, la acusación de falsificación contra Javier Ortega y Lucía Ramos sigue en pie. El juez examinó los documentos uno por uno y me miró por encima de las gafas. Señor Ortega, ¿es usted consciente de la situación? Me enderecé en la silla, respiré hondo y respondí sin dudar: por supuesto, señor. Mi hijo y su prometida quieren quedarse con lo que es mío, pero yo soy un hombre que ha trabajado durante 40 años en las calles de Sevilla, colocando postes eléctricos, sin dejar de pagar ninguna deuda, y aquí están mis pruebas. La sala se quedó en silencio. Javier bajó la cabeza con ira y Lucía no pudo ocultar su sonrisa burlona. El juez cerró el expediente y dijo: se examinarán los documentos y la decisión se dará a conocer en breve. Al salir, mi corazón latía con fuerza, pero mantenía la cabeza alta. Sabía que no iba a ser fácil. Javier y Lucía tenían recursos, no dudaban en mentir y no les importaba manchar mi reputación. Pero yo ya no era el Manuel Ortega sumiso de antes. Con los documentos en la mano, me mantenía firme y defendía mi nombre y mi legado en las calles empedradas de Sevilla. Los días siguientes transcurrieron en espera. Seguí con mi rutina, pero las cuentas congeladas dificultaban las cosas. Los pagos, las facturas, las compras, todo se había convertido en un campo de batalla. Pero había una nueva fuerza en mi interior. Cada ataque solo me recordaba mi determinación y me mantenía aún más firme. Y aquel sábado por la mañana, mientras barría el jardín, me encontré con una nueva sorpresa en la puerta, porque la historia de Manuel Ortega aún no había terminado. Los momentos más críticos de la guerra apenas estaban comenzando. Tuve que sacar los pocos centavos que había ahorrado,
El dinero que había guardado durante muchos años. Porque Javier y Lucía me habían dejado sin efectivo. Una tarde, entrando en la tienda del barrio a comprar habichuelas y pan, oí a dos mujeres cuchicheando a mis espaldas: don Manuel ya no se recupera. Está cuidando a su hijo porque éste derrocha el dinero. No me volví, no dije nada, pero aquellas palabras se me clavaron en el alma como un puñal. No era suficiente, el ataque del tribunal no había bastado, ahora intentaban destruir mi reputación. Querían aislarme con rumores que se extendían por todo el barrio. Esa noche, sentado en la terraza con la radio apagada, pensé en todo lo que había vivido: la traición de Javier, la actitud despectiva de Lucía, las mentiras en el juicio, y comprendí que ya no podía seguir solo a la defensiva. Tenía que responder con la verdad, las pruebas y la dureza. Llamé inmediatamente a don Esteban y le dije: licenciado, ya no quiero solo defenderme, pasemos al ataque. Hubo unos segundos de silencio y luego escuché la determinación en su voz: lo esperaba, Manuel. Ahora iniciaremos las demandas por falsificación, estafa y daños morales. No se trata solo de defendernos, sino de hacer justicia. Al día siguiente, fuimos a la fiscalía y entregamos todos los documentos: firmas falsas, intentos de estafa bancaria, rumores malintencionados. Todo quedó registrado oficialmente. Al salir de la fiscalía, don Esteban me tocó el hombro: algún día ganaremos, Manuel, pero cada documento, cada prueba los detendrá y ese muro se alzará tan alto que no podrán atravesarlo. Esa noche dormí un poco más tranquilo. La guerra no había terminado, pero ya no estaba solo, estaba en el camino correcto y yo era el que luchaba. Pero no sabía que Javier y Lucía, acorralados, prepararían una jugada mucho más ruin, que amenazaría no solo a mí, sino también a todo lo que había construido a lo largo de mi vida: mi nombre, mi casa y mi tranquilidad. Esa tranquilidad duró poco. Una mañana, mientras barría el jardín con mi vieja escoba, volví a oír 3 golpes secos en la puerta. Tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasar. Cuando abrí la puerta, había 2 agentes de la justicia. Uno era joven, y nada más mirarme a los ojos, me dijo: ¿don Manuel Ortega? Sí, soy yo, respondí. Le traemos una notificación, tiene que firmar el recibo. Me entregaron un sobre grueso. Firmé tranquilamente, cerré la puerta y me dirigí a la cocina. Abrí el sobre lentamente, los documentos que contenía me helaban la sangre. Mi casa iba a ser embargada, alegando riesgo de dispersión del patrimonio y mala gestión. Sentado a la mesa, miré las paredes que había construido con mis propias manos durante 40 años, la habitación donde guardaba los recuerdos de Isabel, el jardín donde Javier jugaba con su pelota de plástico cuando era niño, y ahora, mi propio hijo, viejo, experimentado y trabajador, quería quitarme mi casa como si fuera un extraño. No se me llenaron los ojos de lágrimas, pero sentí un profundo dolor, no como una herida física, sino como un cuchillo clavado en mi alma. Perder el dinero es duro, pero vender mi casa era como robarme el alma. Respiré hondo, sorbí mi café fuerte y llamé a don Esteban: licenciado, he recibido otra notificación, quieren embargar mi casa. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono, luego su voz, firme: tranquilo, Manuel. La casa está a tu nombre, legalmente no pueden tocarla. Lo detendremos de inmediato. Esa tarde nos reunimos en su oficina, revisamos los documentos y don Esteban dijo con paciencia y seguridad: es una jugada sucia, pero no tiene fundamento legal. Vamos a presentar una objeción inmediata, además, una demanda por daños morales. Porque esto no es solo una falsificación, es un intento de humillarme ante la gente. Asentí en silencio. Ya no había lágrimas, solo la determinación de no dar un paso atrás. Los días siguientes fueron tensos, el barrio me miraba con ojos inquisitivos, alimentados por la información errónea que difundía Lucía. Cuando una mujer en la tienda dijo en voz alta: qué pena, trabajó durante años y ahora ni siquiera puede manejarse a sí misma, no dije ni una palabra, pero mi corazón se partía, porque ahora la traición no solo venía de mi hijo, sino también del barrio que me conocía, que había visto crecer y trabajar. Una noche, sentado en mi mecedora en la terraza,
Apagué la radio y recordé las palabras de Isabel: Manuel, el respeto no se pide, se gana cada día. Cuando alguien intente quitártelo, lo defenderás con uñas y dientes. Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente. Al día siguiente fuimos don Esteban y yo al juzgado y recurrimos el embargo. Teníamos todos los documentos, la escritura original de la casa, los impuestos, los registros que demostraban que llevaba 40 años viviendo allí. El juez tomó los expedientes y aplazó la vista una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Ni Javier ni Lucía llamaron. El silencio era profundo e intenso, como si se estuviera gestando una tormenta en el horizonte. No abandoné mi rutina. Me levanté temprano, regué las plantas, preparé mi café, cociné mis frijoles, pero dentro de mí había una tensión que podía estallar en cualquier momento, porque las calles empedradas de Sevilla, mi honor y mi trabajo, estaban una vez más al borde de la guerra. Cada vez que miraba las paredes de mi casa, me invadía un sentimiento complejo. Por un lado, orgullo, porque había construido esa casa con mis propias manos, a lo largo de los años, colocando cada ladrillo uno a uno. Por otro lado, miedo, porque mi propio hijo Javier y su prometida Lucía intentaban privarme de mi casa, de mi trabajo. El día del juicio, recorrimos temprano las calles empedradas de Sevilla. Llevaba puesta mi camisa azul planchada, la misma con la que había acudido al primer juicio, y don Esteban estaba a mi lado con su maletín lleno de documentos. Cuando entramos en la sala del tribunal, allí estaban, la sonrisa burlona de Lucía, las miradas evasivas de Javier. La silenciosa inquietud que acompañaba al jurado me oprimía el corazón. Cuando el juez dio inicio a la sesión, su voz era seca y cortante: hoy revisaremos la solicitud de embargo preventivo de los bienes de Manuel Ortega, cuya dirección se indica a continuación. Se me erizaron los pelos. El abogado de Javier tomó la palabra y, con tono teatral, dijo: Manuel Ortega ya no es apto para administrar sus bienes, esta medida es necesaria para el interés de la familia, y nos presentó copias, contratos sin firmar, declaraciones falsas de testigos, documentos falsos, como si yo me hubiera perdido en las calles. Respiré hondo y observé a don Esteban. Como siempre, se levantó con calma y paso firme, abrió su maletín y presentó los documentos uno por uno. La escritura original, los impuestos pagados, los documentos notariales, todo impecable y completo. Señoría, dijo con voz firme, esta solicitud de embargo no tiene ningún fundamento legal. Manuel Ortega es el propietario de sus bienes, está en pleno uso de sus facultades mentales y es competente en todos los asuntos. Además, se ha presentado una demanda por falsificación contra Javier Ortega y Lucía Ramos. El objetivo aquí no es proteger, sino usurpar. El juez examinó los documentos en silencio y me miró directamente a los ojos. Señor Ortega, ¿tiene algo que añadir? Me levanté con voz temblorosa pero firme. Sí, señor juez. Construí esta casa con mis propias manos, bajo el sol y bajo la lluvia. Aquí crié a mi hijo y protegí a mi esposa Isabel hasta el último día. Y ahora ese mismo hijo intenta quitármelo. No lo permitiré. La sala se quedó en silencio. Javier bajó la cabeza y Lucía apretó los labios. El juez respiró hondo. Muy bien. Se evaluarán todos los documentos y la decisión se dará a conocer en unos días. Cuando salí de la sala, mi corazón latía con fuerza. No se había tomado una decisión inmediata, pero las pruebas estaban de nuestro lado. Cuando volví a casa, me senté en mi mecedora de la terraza y lo primero que hice fue mirar el tejado a dos aguas que quedaba de las habitaciones. Sentí orgullo, orgullo por no haberme rendido, orgullo por haber defendido mi trabajo, pero al mismo tiempo sabía que Javier y Lucía no se darían por vencidos. Cada derrota los haría más peligrosos y astutos, lo sabía muy bien. Y los días siguientes lo confirmaron. Primero intentaron desgastarme a través de los tribunales, luego con los rumores del barrio, y ahora sus ataques eran mucho más cobardes e invisibles, intentaban destruir mi reputación. Una mañana, cuando iba a la tienda de la esquina a comprar dulces, las palabras de dos mujeres que cuchicheaban a mis espaldas resonaron en mis oídos. Don Manuel ya no se controla, firma documentos sin darse cuenta, de tal manera que está malgastando sus bienes. En ese momento, yo estaba allí con la bolsa en la mano,
pero ni siquiera se dieron cuenta. No dije nada, volví a casa con paso pesado, como si llevara una carga enorme sobre los hombros. Pero los rumores no terminaron ahí. Esa misma tarde, me llamó doña Rita, una vecina muy servicial a la que conocía desde hacía años, con voz preocupada: «Don Manuel, lamento decirle que Javier y Lucía dicen que ha perdido la cabeza y que ha entregado su dinero a las personas equivocadas». Cerré los ojos, respiré hondo y respondí: «Gracias, Rita. No te preocupes, sé cómo responder». Colgué el teléfono, y mientras miraba el tejado de mi casa, me vinieron a la mente las palabras de Isabel: «El respeto no se pide, se gana cada día, y si alguien intenta quitártelo, lo defiendes con uñas y dientes». Esa noche tomé una decisión: los documentos ya no serían suficientes. Al día siguiente, con el sol iluminándome el rostro, me senté frente a la cámara en la terraza y hablé lentamente: «Soy Manuel Ortega. Los que me conocen en Sevilla saben que toda mi vida he trabajado como carpintero, he pagado hasta el último céntimo, he ayudado a mis vecinos y he criado a mi hijo. Hoy estoy aquí, soy consciente, tengo el control de mi vida. No creáis en los rumores, sé quién soy y conozco el valor de lo que tengo». Compartí el vídeo en WhatsApp. Mis amigos y algunos vecinos lo compartieron y se difundió rápidamente por el barrio. Al día siguiente, cuando fui a la iglesia, algunos me saludaron cordialmente, otros inclinaron la cabeza y me miraron con recelo, porque el veneno que Javier y Lucía habían esparcido aún rondaba por el barrio. Sabía que alrededor de mi casa, mi trabajo y mi honor seguía acumulándose una tormenta silenciosa pero intensa, y las estrechas calles empedradas de Sevilla, mi determinación y mi fe en la justicia esperaban el siguiente movimiento. El veneno de los chismes se había infiltrado incluso en la terraza de Sevilla, donde siempre me refugiaba. Sentado con el corazón oprimido, contemplando las tejas agrietadas, pensé en Isabel. Su voz suave y sus palabras que siempre me animaban aún resonaban en mis oídos. Y entonces recordé las palabras que ella me había enseñado: «Manuel, la verdad tarda en llegar, pero cuando llega, brilla por encima de todas las mentiras». Esas palabras me dieron fuerzas. No me rendiría, mientras tuviera aliento en los pulmones y un martillo en mi caja de herramientas. Ese lunes fui inmediatamente a ver a don Esteban y le conté lo que estaba pasando en el barrio, los rumores que Javier y Lucía habían difundido, cómo los vecinos habían empezado a mirarme con recelo, cómo incluso aquellos que me conocían dudaban de mi palabra. Don Esteban frunció el ceño, puso esa mirada severa en la que había confiado durante años y dijo: «Manuel, ahora el objetivo es destruirte emocionalmente. Quieren que te sientas solo y aislado, pero no te preocupes, estamos preparando una demanda por daños morales. Cada rumor nos fortalece». Asentí en silencio, pero en mi interior sabía que la herida ya estaba hecha, porque una cosa era luchar en los tribunales y otra muy distinta era que los vecinos te miraran con recelo. A lo largo de la semana, se colmó el vaso. Llamaron a mi puerta y había 2 hombres que no conocía y una mujer que se presentó como asistente social. «Buenos días, señor Ortega. Hemos recibido denuncias de que vive en condiciones inadecuadas y que podría estar siendo víctima de abuso financiero. Tenemos que entrar y comprobarlo». Mi rostro se sonrojó de ira. «¿Quién ha dicho eso?», pregunté, con voz firme, controlando mi ira. «Denuncias anónimas. Tenemos que cumplir el protocolo». Respiré hondo y, con el corazón en un puño, abrí la puerta. Les mostré la casa. El salón estaba limpio, la cocina ordenada, el patio cuidado, todo en su sitio. Al final, la asistente social dijo con una leve mirada de disculpa: «Señor Ortega, todo parece estar en orden. Haremos un informe favorable». Me dieron un documento y se marcharon, pero me quedé con un sabor amargo en la boca. Javier y Lucía ya no solo cotilleaban, sino que, utilizando las instituciones, intentaban tratarme con sarcasmo, como si fuera un anciano indefenso. Esa noche, sentado en la terraza, sorbiendo mi café, recordé cada sacrificio y me pregunté: ¿cuándo dejaron de verme como un padre y empezaron a verme como un obstáculo? Al día siguiente volví a visitar a don Esteban y le conté la visita de los servicios sociales.
Frunció el ceño, tomó nota y dijo, esto confirma nuestras sospechas. Están tratando de crear un caso de abandono o incompetencia. Pero no te preocupes, Manuel, tenemos muchas pruebas para refutar eso. Asentí en silencio, ya no era solo una batalla legal, sino una lucha por mi honor, mi nombre y mi lugar en la sociedad. En los días siguientes, reforcé mis lazos con algunos vecinos de confianza. Doña Rita empezó a venir a menudo, me traía tamales o simplemente me acompañaba por las tardes. Don Arindo, el maestro albañil, se ofreció a testificar en mi contra si fuera necesario. Este apoyo me dio fuerzas, pero el golpe más duro aún no había llegado. Una tarde recibí una llamada del juzgado. Javier había presentado nuevos testigos que afirmaban que yo estaba confundido, que me perdía por las calles, que olvidaba a personas que no conocía. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Ya no solo querían mi dinero o mi casa, sino que pretendían destruir por completo mi honor. Esa noche, sentado en la terraza, mirando el cielo estrellado, con una tormenta en mi interior, me prometí a mí mismo, aunque tuviera que acudir a todos los juicios, mirar a los ojos a la gente y repetir una y otra vez quién era, no me quitarían lo único que me quedaba, mi honor, mi identidad. La mañana de la vista amaneció con nubes grises, como si anunciaran una tormenta. Había dormido poco, había repasado mentalmente cada documento, cada palabra. A mi lado tenía mi inseparable carpeta azul, con certificados médicos, documentos notariales, denuncias. No eran solo papeles, eran mi escudo, mi vida, mi verdad. Me puse mi mejor camisa azul oscuro, unos pantalones bien planchados y mis zapatos lustrados. Quería presentarme ante el tribunal no como un anciano derrotado, sino como un hombre honorable y consciente de sí mismo. Don Esteban llegó justo a tiempo, con su maletín negro en la mano y la mirada aguda. Hoy será difícil, Manuel. Dirán que tienes la cabeza confusa, que no puedes manejar tu vida, que tus testigos son falsos. Pero no te preocupes, tenemos pruebas sólidas y, lo más importante, tenemos tu palabra. Asentí en silencio, sabía que esta sería la batalla más difícil. Ya no se trataba de bienes materiales, sino de mi honor, mi capacidad y mi nombre. Cuando entré en la sala, Javier y Lucía ya estaban allí, acompañados de 3 desconocidos, los supuestos testigos. Lucía con su habitual sonrisa burlona, Javier con la cabeza alta pero evitando mi mirada. El juez, anciano y de mirada severa, abrió la sesión con voz potente. Vamos a escuchar aquí las declaraciones presentadas en relación con la posible incapacidad del señor Manuel Ortega. El abogado de Javier comenzó su actuación y llamó al primer testigo, una mujer que afirmó haberme visto cerca del mercado, perdido y sin recordar mi dirección. En la sala se hizo un silencio tenso. Yo, Manuel Ortega, respiré hondo, recordando cada ladrillo, cada sacrificio y la risa de Isabel que aún resonaba entre las paredes, sabiendo que, hicieran lo que hicieran, no podrían arrebatarme mi historia, mi honor y mi verdad. Mis ojos se fijaron en las personas que habían sido llamadas a declarar como testigos. No había visto a ninguna de ellas en mi vida. La primera testigo era una mujer que afirmaba haberme visto perdido y desorientado en la calle. El segundo testigo dijo que había intentado pagar 2 veces la misma factura en una tienda, lo cual era totalmente falso. El tercer testigo afirmó que me había visto hablando solo en la terraza y que parecía confundido. Cada palabra me atravesaba como una daga, porque no me importaba si eran ciertas o no. El objetivo era destruir mi reputación, hacerme parecer viejo e impotente. Cuando los testigos terminaron, el juez me miró y me dijo: «Señor Manuel Ortega, ¿tiene algo que decir ante estas declaraciones?». Me levanté lentamente, sujetando con fuerza mi carpeta azul. Respiré hondo y hablé con voz tranquila pero firme: «Señor juez, no conozco a estas personas. Lo que dicen es totalmente falso. Aquí están mis certificados médicos, estoy plenamente consciente mentalmente, aquí está mi documento notarial, en el que constan todas mis facultades, aquí están mis facturas y mis recibos de pago, todos ellos regulares y completos». Abrí la carpeta y mostré todos los documentos, y don Esteban también presentó los documentos al juez uno por uno. «Además, tengo testigos reales», continué, «personas que me conocen desde hace años.
Mi vecina Rita me ayuda regularmente en mi casa, sabe que mi casa está ordenada y que llevo mis cuentas al día. Don Arindo, mi vecino y maestro carpintero, nunca me ha visto confundido. Ellos dirán la verdad. El juez permaneció en silencio. Javier me miraba con ira, mientras que Lucía parecía inusualmente incómoda. El juez llamó a mis testigos, Rita y Arindo estaban allí para defenderme. Ambos hablaron con sencillez y claridad. Voy a casa de Manuel todas las semanas, dijo Rita. Todo está limpio y ordenado. Paga sus facturas a tiempo, conoce sus días y sus trabajos. Lo conozco desde hace 30 años. Arindo añadió, lo he visto trabajar, pagar sus facturas. Sé cómo gestiona su dinero. Es un hombre sensato y consciente. La diferencia entre la mentira y la verdad era profunda, como un abismo. El juez volvió a hablar, he examinado los documentos y a todos los testigos. Las alegaciones de los demandantes no son sólidas. El señor Manuel Ortega ha demostrado claramente su competencia. Por lo tanto, se rechazan las acusaciones de incompetencia. Además, se abrirá una investigación por falsedad en las declaraciones y documentos. Me temblaban las rodillas, pero no por miedo, sentí alivio, sentía que se había hecho justicia. Cerré los ojos y respiré hondo. Javier inclinó la cabeza y Lucía apretó los labios hasta casi romperlos. Habían ganado, pero solo por ahora. Al salir del tribunal, don Esteban me estrechó la mano, lo has conseguido, Manuel. No solo has defendido tus bienes, sino también tu nombre, eso vale más que todo el dinero del mundo. Caminamos en silencio por el pasillo, con la carpeta azul apretada contra mi pecho. Era una victoria silenciosa, privada, pero profunda. Cuando volví a casa, me senté en la terraza a tomarme un café, con el sol asomando entre las nubes. Miré a mi alrededor. Mi casa seguía en pie, mis documentos estaban en orden, mi honor intacto. Pero en mi interior sabía que aún quedaba un paso más. Aunque hubiera ganado el juicio, Javier y Lucía no se detendrían. Y ahora el asunto ya no se limitaba solo a la casa o al dinero, se trataba de mi futuro, mi paz, mi vida. Esa noche, mientras el barrio se sumía en el silencio, pensé en todo lo que había pasado, los recuerdos de Isabel, mi infancia, mis años como carpintero, los sacrificios que había hecho por Javier. Comprendí que lo más valioso no eran los bienes, sino mi historia, mi honor y mi forma de ver a las personas, poder decirles mirándoles a los ojos, estoy aquí, soy consciente, soy digno. Sin duda, incluso con los ojos cerrados, sabía que lo peor aún no había llegado, porque Javier y Lucía, con su orgullo herido, planearían el golpe final, el más bajo. Al principio, pensé que las cosas se habían calmado después del juicio. Se había demostrado ante el juez que era mentalmente consciente y que no necesitaba la tutela de nadie. Los testigos falsos habían dado declaraciones contradictorias y el tribunal había decidido abrir una investigación contra Javier y Lucía por falso testimonio. Eso me bastaba, sentí que había recuperado mi nombre, pero me equivoqué. Los que viven de la mentira no se rinden fácilmente. Pasaron unos días de silencio, ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Seguí con mi rutina, café por la mañana, barrer el patio, escuchar la radio por la tarde. Pero cuando sonaba el teléfono, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Sé que aún falta algo, el golpe final. Y llegó, un sábado por la tarde. Estaba sentado en la terraza cuando llamaron a la puerta. 3 golpes suaves, casi respetuosos. Abrí con cautela, el hombre que tenía delante vestía un traje oscuro y llevaba una carpeta en la mano. Buenos días, señor Ortega. Vengo de parte de la Fiscalía. Hay una denuncia por negligencia en las obligaciones familiares y maltrato psicológico. Se me cortó la respiración, negligencia, maltrato. Yo, que lo había dado todo por mi hijo, que había sacrificado mi salud, mi dinero, mis años. Ahora me acusaban de ser un mal padre. ¿Quién ha presentado esta denuncia?, pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. Javier Ortega y Lucía Ramos. Cerré los ojos y respiré hondo. Volví a entrar en mi casa y me senté en la mesa de la cocina con las manos temblorosas. Ahora tenía ante mí el presagio de una nueva batalla. Esta vez ya no iban a por mi dinero ni mi casa, su objetivo era destruir mi memoria como padre, mis recuerdos. Pasé la noche en vela, mirando al techo y pensando en el pasado. Recordé los días en que llevaba a Javier de la mano al colegio cuando era pequeño. El momento en que le compré su primera bicicleta, las 3 noches que pasé en el hospital vendándole el brazo roto. Y ahora, ese niño, convertido en un hombre adulto, me acusaba de maltratarle. A la mañana siguiente llamé a don Esteban, con la voz temblorosa, y le conté todo. Hubo unos segundos de silencio y luego me dijo: «Señor Manuel, eso es lo más bajo que podían hacer. Pero no se preocupe, responderemos. Usted siempre ha estado ahí, ha sido un padre presente para su hijo, podemos demostrarlo». Esa semana reunimos todas las pruebas que teníamos, fotos antiguas, recibos escolares antiguos, testigos que podían dar fe de mi dedicación como padre. Mi vecina Rita estaba dispuesta a declarar que durante años había visto a Javier entrar y salir de casa bajo mi supervisión, que yo me ocupaba de él. Don Arindo, el maestro carpintero del barrio y vecino mío, recordaba las veces que trabajaba hasta altas horas de la noche, los esfuerzos que hacía para garantizar la educación de mi hijo. Cuando llegó el día del juicio, mi corazón latía más rápido que nunca. Porque una cosa es que intenten quedarse con tus bienes y otra muy distinta es que intenten borrar la historia y el trabajo de un padre. Entramos en la sala del tribunal. Javier y Lucía estaban sentados con su mirada altiva de siempre. El fiscal leyó que yo era un padre indiferente y que había maltratado psicológicamente a Javier, por lo que éste había tenido que valerse por sí mismo. Sus palabras se clavaron en mi corazón como una daga. Cuando llegó mi turno, me levanté lentamente, tenía en la mano una foto antigua, el pequeño Javier con su uniforme escolar, sonriendo, abrazándome. Levanté la foto y se la mostré al juez. «Señoría, este es mi hijo. Yo lo llevaba todos los días al colegio, le compraba el material escolar, lo cuidaba cuando estaba enfermo, lo abrigaba para que no pasara frío en las noches frías. Javier y Lucía podían seguir odiándome y haciendo planes, pero yo ya no tenía miedo. Porque comprendí que la mayor victoria no era ganar un juicio o conservar mis bienes, sino poder sentarme en la terraza, mirar al cielo y decirme a mí mismo: Manuel Ortega, te mantuviste firme. No te doblegaron, no te quebraron, y eso, en este momento de la vida de un hombre, no tiene precio. Y por eso, en este antiguo barrio de Sevilla, comparto la historia de un carpintero, de un padre, de sus recuerdos y de su honor, porque quién sabe, quizá esta historia te llegue al corazón, quizá te dé ánimos en algún momento.